Bien, continuando con nuestra unidad 2, circuitos combinacionales, el día de hoy vamos a ver el tema de multiplexores. La biografía sigue siendo la misma, es un buen libro, se los recomiendo y vamos a empezar. El tema, pues vuelvo a repetir, es multiplexores y vamos a definir primero qué es un multiplexor. Un multiplexor o un MUX es un dispositivo que permite dirigir la información digital procedente de diversas fuentes a una única línea para ser transmitida a través de dicha línea a un destino común. Ahora, el símbolo característico, bueno, uno de los símbolos que se ocupan para representar un multiplexor es este que tenemos a continuación. El multiplexor vamos a decir que tiene tres partes principales. La primera sería la selección de los datos S0 y S1, y la segunda sería la entrada de datos de 0, de 1, de 2, de 3. Y la tercera parte de nuestro multiplexor sería la salida de datos, denominada con la letra Y. Ahora, dependiendo de lo que nosotros hayamos seleccionado, por ejemplo aquí, como yo tengo dos selectores de datos, S0 y S1, yo voy a obtener 4 posibles datos. Es muy parecido a la tabla de verdad. Por ejemplo, si yo tuviera 3 selectores de datos, S0, S1 y S2, pues yo tendría 8 posibles datos. ¿Por qué? Porque el número de datos va a ser igual al número de combinaciones posibles, muy parecido a la tabla de verdad. Ahora, dependiendo de la selección, por ejemplo, si yo aquí tengo, si S0 y S1 los dos son ceros, pues yo voy a enviar el dato 0. Si yo tengo que S0 es 1 y S1 es 0, entonces yo voy a enviar el dato 1. Si S0 es 0 y S1 es 1, yo envío el dato 2. Y cuando los dos selectores de datos son unos, pues yo voy a enviar el dato 3 a mi salida Y. Así es como funciona un multiplexor. Dependiendo de la combinación de datos que me llegue a la entrada, pues yo voy a decidir cuál de ellos voy a enviar a mi salida con mis selectores de datos. Ahora, los multiplexores, pues podemos analizarlos o ver su principio de funcionamiento con una suma de productos, recordando el tema de los mapas de Karnaugh o las formas canónicas de una expresión booleana. Por ejemplo, para que yo mande el dato 0 o de 0, se debe cumplir la condición de que S1 es igual con 0 y S0 es igual con 0. Por lo tanto, mi salida Y, recordando la suma de productos, los ceros son las letras negadas, sería D0 por S1 negado por S0 negado. Las dos están negadas, ¿por qué? Porque las dos son ceros. Para el D1 o el dato 1, tendríamos que S1 tendría que ser igual con 0 y S0 es igual con 1. Y tendría que mi salida Y tendría que ser igual D1, S1 negado por S0. El dato 2, S1 es igual con 1, S0 es igual con 0, entonces mi salida Y tendría que ser D por S1 por S0 negado. Y mi dato 3 tendría que ser igual, donde los dos son unos, por ejemplo S1 y S0 es 1, y mi salida Y tendría que ser AD3, S1 y S0. Ahora, si aplicamos la operación OR para completar mi suma de productos a estas expresiones, pues yo tendría que mi salida Y tendría que ser a la suma de cada uno de estos productos. Ahora, aquí pues básicamente tendremos una suma de productos. Ahora, siguiendo el principio de funcionamiento de mi multiplexor, pues tengo mi expresión booleana del mismo, y colocando las compuertas lógicas, pues yo tendría mis entradas S0 y S1 acompañadas de las compuertas NOT, porque son las únicas que se niegan, y tendremos a la salida S0 negado y S1 negado, que los necesitamos aquí en esta expresión. Ahora, conectamos estas 4 salidas de mis puertas AND a las entradas de mi puerta OR. ¿Por qué? Porque vamos a sumar con este, con este y con este. Bien, ahí para el final pues tendremos mi salida Y en la compuerta OR. Ahora, primero vamos a empezar con el primer dato. D0 se multiplica a S1 negado por S0 negado. Y tenemos que es S0, S1 negado y S0 negado. Con eso yo garantizo que cuando se presente esa combinación 0, 0, 1, voy a enviar el 1 que me llegue en el dato 0. Vamos con el dato 1, sería
dato 1 por S1 negado, este lo puedo conectar acá porque acá está, por S0. Y vean, va conectado antes de la compuerta, ¿no? ¿Por qué? Porque es S0 normal. El dato 2 sería el dato 2, S1 y el S0 negado, que lo puedo conectar aquí. ¿Por qué? Porque aquí viene. Y el dato 3 tendremos que seguir dato 3, S1 y S0. Los conecto aquí, ¿por qué? Porque si yo sigo mi línea, llego a S1 y si conecto esta acá, llego a S0. Básicamente esa es la lógica de funcionamiento de un multiplexor. Si tuviéramos un multiplexor de 2 selectores y 4 entradas, pues este es lo que hay dentro de mi multiplexor. Es su principio de funcionamiento. Claro, hay multiplexores con 8 entradas, 3 selectores de datos y que se pueden expandir a 16 datos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, una vez que comprendemos el principio de funcionamiento del multiplexor, de hecho ustedes pueden simular este circuito de multisim y verificar que efectivamente funcione tal cual estamos diciendo. Ahora, dependiendo, bueno, tenemos nuestro multiplexor, va a tener 2 selectores de datos, 4 datos de entrada y una sola salida. Vamos a decir que a S0 y S1 le llegan estas señales, recordando lo que era una señal de onda cuadrada asíncrona, porque pues no todas son iguales, ¿verdad? Y que estos son los datos que le van a llegar a mi multiplexor. Bien, la salida con estas características que me va a entregar el multiplexor pues sería la siguiente. Vamos a ver por qué. Vamos a considerar la primera combinación, que es 0, cuando S0 es 0 y S1 es 0. Cuando estos se cumplen, yo voy a enviar el dato 0. Por ejemplo, aquí el dato 0 vale 0, de 1 vale 1, de 2 vale 1 y de 3 vale 0. Pero el que nos importa es el dato 0. ¿Por qué? Porque es el que yo estoy seleccionando con mis entradas S. Ahora, como yo estoy seleccionando este dato, pues a la salida voy a obtener un 0. En el segundo 3 o en la tercera combinación, o en esta que encerré con rojo, tengo que S0 es 0 y S1 es 1. Cuando es 0 y 1 yo voy a enviar el dato 2. Vean, aquí de 0 vale 1, de 1 vale 1, de 2 vale 0 y de 3 vale 0. Para mí el dato que me importa es el de 2. ¿Por qué? Porque yo lo estoy seleccionando con esta combinación. Por lo tanto, aquí a la salida yo voy a obtener un 0. Donde aquí no lo coloqué, pero aquí sabemos que va un 0. La tercera combinación es cuando las dos entradas son unos, y cuando son 1 las dos, pues yo voy a colocar mi dato 3. Aquí de 0 vale 0, de 1 vale 0, de 2 vale 0, pero mi dato 3 vale 1 y este es el que yo voy a mandar a mi salida Y. Por lo tanto, mi salida Y, lo que era la última combinación, pues va a ser igual con 1. Y así, no importa qué datos tengas tú a la entrada, tú vas a seleccionar solamente uno con estos selectores de datos. Y bueno, a grandes palabras, es así como funciona un multiplexor. Ahora vamos a ver el multiplexor de datos de 8 entradas, el 74151. Por ejemplo, ese es el integrado, así es como está físicamente y así como se debe conectar. De 0, dato 1, dato 0, dato 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Los selectores de datos, que es el S0, el S1 y el S2, GND, BCC, el enable, y aquí tenemos nuestra salida Y, y la mayoría de los multiplexores te entregan una salida opcional que sería Y negado. Por ejemplo, si aquí tu salida Y vale 1, pues entonces como este es Y negada, entonces esta va a valer 0. Pero así es como están las patitas, recordando es 1 en sentido antihorario hasta el 16. En algunos libros, en especial de fundamentos digitales, lo escriben así. Vean, aquí este enable con esta rayita o esta bolita sabemos que es negación. Esta entrada enable, que significa habilitación, para que nuestro multiplexor funcione, pues tenemos que conectarle un 0. ¿Por qué? Porque al llegar un 0, internamente por la entrada negada la convierte en 1
y el multiplexor va a funcionar. Entonces, la entrada de habilitación de este multiplexor del 74161, esa entrada baja, o sea que aquí yo le tengo que mandar un 0 para que pueda funcionar. Y todo lo demás, vean, todo lo demás, como no tienen bolitas, o esta bolita que significa negación, todo lo demás trabaja a niveles altos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, aquí tengo mi salida Y, que habíamos dicho si es 1, aquí la salida va a ser 0. Incluso esta bolita que está acá significa que está negando la salida. Así es como funciona el multiplexor. Podemos determinar una tabla de verdad, no sé si sea correcto decir que es una tabla de verdad, pero podemos decir que es una tabla de funcionamiento, ¿no? Tengo mis entradas de 2, de 1, de 0, siendo el de 0 la entrada menos significativa y de 2 la más significativa. Por ejemplo, si yo tengo esta combinación 0, 0, 0, yo voy a enviar el dato 0. Si yo tengo la combinación 0, 1, 1, yo voy a enviar el dato 3. Si yo tengo la combinación 1, 1, 1, yo voy a enviar el dato 7 y así sucesivamente. Dependiendo de lo que yo seleccione para las entradas D0, que es S0, S1, S2, que es lo mismo, estas D son las S. Pues dependiendo de las entradas en los selectores de datos, yo voy a obtener mi salida Y. Ahora, no sé si recuerden el ejercicio que hicimos de los niveles de tanque. Habíamos dicho que si dos tanques, cualquiera de estos dos tanques alcanzaba un nivel bajo, teníamos que disparar o activar una alarma. Ahora, eso lo hicimos con mapas de Karnaugh, sacamos la tabla de verdad, redujimos la expresión, tuvimos una expresión booleana o una función booleana reducida y lo construimos y el sistema funcionaba. Pero ahí teníamos que utilizar compuertas AND, compuertas OR y creo que teníamos que ocupar varias compuertas. O sea, físicamente pues tendríamos que ocupar dos o tres integrados. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar un multiplexor? Es que aquí el multiplexor pues lo podemos ocupar y solamente utilizar un solo chip. ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Por ejemplo, nosotros cuando sacamos la tabla de verdad de nuestro sistema de alarma de estos tanques, pues habíamos visto que lo que nos importaba eran estas salidas, donde había estos dos, y cuando los tres estuvieran vacíos. Íbamos a obtener un 1 y en fuera todo lo demás íbamos a tener 0. No lo voy a explicar más a detalle porque ese es un ejercicio que ya repasamos. Ahora, utilizando el multiplexor, habíamos dicho que tenemos la tabla de verdad de mi tanque y las salidas que nos importaban eran esas. Y yo lo podía comparar con la lógica de funcionamiento del multiplexor. Por ejemplo, ahora, el A, B, C, este sería A, este sería B y este sería C. O sea, los sensores ABC ahora se van a convertir en mis selectores de datos. Que cuando yo tenga el selector, yo le mande señal con los sensores a D0 y a D1, me va a activar la salida de 3, de 5, de 6, lo mismo. Aquí, pues a grandes palabras, yo quiero que D3, D5, D6 y D7 sean un 1. ¿Por qué? Porque esos son los momentos en el que se me va a activar mi alarma. Y D0, D1, D2 y D4 sean 0. Dicho de otra manera, pues básicamente tendríamos que conectar así mi multiplexor. En la entrada 11 sería C, B, que es D0, D1 y D2, y mis selectores de datos con las combinaciones que yo tengo aquí. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? Pues vean, aquí, siguiendo esta lógica, esta tablita que tengo acá, con los D0, D1, D2 y mis salidas, D3, D5, D6 y D7 tienen que ser unos. Vean, D3, que es esta, no sé qué hacen, bueno, se conecta acá, D3, D4, D3, D5, D6 y D7 están conectados a 5 volts o a positivo. Sabemos que esos 5 volts o esos más 5 volts es uno lógico y todos los demás D0, D1, D3 y D5 están conectados, vean, a esta línea que va a negativo, que nosotros sabemos que son 0 volts.
Y mis sensores, que habíamos dicho que de izquierda a derecha iba a ser A, B, C en este switch, están conectados a las entradas ABC. Bueno, aquí en Multisim es ABC, pero sería D0, D2, este sería el 2, el 1 y el 0 en los selectores de datos. Y ya dependiendo de la combinación que yo reciba de mis sensores a mis selectores de datos, yo voy a mandar un 1 o un 0. Esta práctica la voy a realizar en otro video para que vean cómo lo voy armando en detalle, paso a paso, y veamos el principio de funcionamiento. Pero vean, es una aplicación de los multiplexores para empezar a resolver problemas. Espero que les sirva y nos vemos en la siguiente clase.